El movimiento de mujeres empuja grandes cambios en todo el mundo, pero falta mucho. Las barreras de acceso a los espacios de decisión todavía permanecen y los techos de cristal a veces parecen de concreto. En los directorios de las grandes empresas privadas, las mujeres son por lejos la minoría, y de esas poquísimas mujeres poderosas, son aún menos las que están preocupadas por la brecha de género. Lideresas trae las voces de 8 mujeres en altos puestos ejecutivos de grandes compañías. ¿Qué obstáculos reconocen en su trayectoria laboral por razones de género? ¿Por qué son necesarias las acciones afirmativas? Las pocas que acceden a espacios de poder, ¿tienen responsabilidad de abrir puertas para más mujeres? ¿Cómo es un liderazgo femenino? ¿Cuándo y por qué empezaron a mirar la realidad con perspectiva de género? ¿Qué hacen para evitar el pinkwashing? ¿Se identifican como feministas? ¿Cuáles son las acciones necesarias para achicar la brecha de género? Las mujeres ¿pueden ser ambiciosas sin sentirse culpables o ser mal miradas? ¿Reconocer los privilegios es un modo de generar mayores oportunidades para todas? Yo les pregunto. ¿Y ellas? Responden. Patricia Furlong es hija de la educación pública. Egresada del Nacional Buenos Aires, se recibió con honores de licenciada en Administración de Empresas en la UBA y tiene varios posgrados en su haber. Soy Patricia Furlong, presidenta y CEO de Global Processing, empresa especializada en el desarrollo de medios de pago digitales en Argentina y en la región. Tiene más de 20 años de experiencia en dirección general en empresas internacionales de primera línea de diferentes industrias y es una activa promotora de la diversidad de género en las compañías. Se reconoce ambiciosa y empuja para que el término ambición, que en un varón implica un elogio, deje de tener un sesgo negativo en las mujeres. Patricia cree que es fundamental que las mujeres en posiciones de liderazgo abran puertas para que lleguen otras, pero también le parece importante que los hombres piensen en la diversidad y no solo que lo consideren políticamente correcto. Patricia, leía una entrevista tuya en donde decías que el término ambición en la mayoría de las culturas para las mujeres tiene un sesgo negativo y para los varones es un elogio. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa con la ambición? Bueno, básicamente el trabajo de la mujer sobre la ambición es algo pendiente. Una mujer ambiciosa es una mujer percibida desde la autopercepción del término ambición y desde la percepción social del término ambición como algo negativo. Una mujer ambiciosa típicamente es una mujer trepadora, es una mujer mala, es alguien que de alguna manera está evolucionando en su carrera con algún aspecto no positivo, no sano. Sí. Un hombre ambicioso es un hombre visionario, es un hombre estratégico, es una persona que realmente proyecta una actitud absolutamente positiva hacia el poder. Y esa percepción de ambición que existe en la cultura en la cual vivimos hace que las mujeres no quieran ser referenciadas como ambiciosas y no se definen como ambiciosas a pesar de que incluso algunas lo crean internamente. Entonces, el no poder mostrarse o no poder expresarse como mujer ambiciosa perjudica su capacidad de desarrollo y crecimiento profesional. Vos sos ambiciosa. Yo soy una mujer ambiciosa. ¿Y en qué momento deconstruiste esa idea de la ambición como algo negativo? Si es que en algún momento... Hace muy poquito, de hecho. Yo creo que todos los estudios y las evoluciones en cuanto a niveles de información que hay sobre estos temas es lo que nos ayuda a reflexionar. Y cuando uno explica el impacto que tiene para una mujer no poder manifestar abiertamente un deseo o una expectativa, es lo que determina finalmente lo que ocurre con la evolución de esa persona. Entonces, yo creo que entender ese tipo de cosas desgrana la situación. Es lo mismo que considerarse feminista. No, yo no soy feminista, dicen muchas mujeres. Sí. Y ser feminista, cuando uno empieza a entender, empieza a leer, empieza de vuelta a desgranar el contenido conceptual que eso tiene, hace que uno logre reconocerse como tal sin que tenga un sesgo negativo, o de alguna manera desarmando la naturalización que ese sesgo negativo tiene. La ambición o ser feminista tienen el mismo sesgo negativo
para la sociedad. Y es, yo no quiero, muchas mujeres siguen diciendo, yo no quiero ser eso. Yo quiero ser amable, agradable, femenina. Y ese tipo de conceptos, en definitiva, nos terminan perjudicando en la lucha por el poder. Porque esto lo que tiene que ver es cómo yo ejerzo posiciones de liderazgo, cómo yo asumo posiciones de poder de una manera positiva para el género, en definitiva, ¿no? Sí, pero además tiene que ver con una construcción cultural, me parece, y no con una salida individual, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que si individualmente no lo empezamos a ver de esa forma, es difícil que lo podamos reflejar en lo cultural. Si yo lo veo de esa manera, si yo lo cuento y lo explico y logro que vos y otras mujeres escuchen, lo asimilen, lo incorporen como propio y entre todas podamos generar una red distinta de cultura, recién en ese momento vamos a poder estar todas naturalizando o desarmando sesgos que hoy tenemos. Pensaba en esto que decías de la ambición y de desnaturalizar el sesgo negativo de la ambición. Pasa algo parecido con el dinero, ¿no? Con la relación que tenemos las mujeres con el dinero. Hay ahí algo de culpa o, no sé, una mujer que quiere ganar plata o que necesita ganar plata o hablar de plata está mal visto entre nosotras, ¿no? ¿Por qué pensás que pasa eso? Sí, yo creo que hay un tema, la base de todo para mí es la educación. Hay un tema de educación. Creo que nace en los hogares, creo que nace en que todos venimos de hogares donde el manejo de la plata era típicamente masculino, era papá el que producía, el que traía la plata al hogar, era la mamá la que no tenía la información siquiera. Yo creo que, de hecho, Ingrid, es el día de hoy que cuántas mujeres no saben cuánto ganan sus maridos. ¿Cuántos hogares hoy? Yo estoy hablando de hogares de nosotras de hace 30 años. ¿Cuántos hogares hoy realmente manejan la economía familiar de igual a igual? ¿Cómo se comparte la información? ¿Hasta qué punto hay un equilibrio y hay un tomar decisiones compartidas? Yo, por lo menos, te diría que sigo viendo mucha desinformación y poca participación de las mujeres en términos de dinero. Eso hace que las mujeres que sí generamos dinero tengamos como alguna cosa de culpa, alguna cosa de vergüenza en cuanto a compartir cuánto ganamos, cuánto llevamos a nuestras casas, si ganamos más que nuestros maridos. Hoy hay muchas mujeres que ganan más que sus maridos y no es un tema que se dialogue, no es un tema que se manifieste. Yo creo que hay muchas cosas en estas conversaciones que tienen que ver con el machismo, tienen que ver con el patriarcado, tienen que ver con cuidar al otro. Todavía sentimos esa culpa de el hombre es el que tiene el poder, el hombre es el que tiene el manejo del dinero, el hombre es el que toma las decisiones importantes en el hogar, la mujer es la que administra las compras del día a día, pero el hombre es el que gestiona la compra del auto y la casa. Yo creo que si bien creemos que estamos avanzando en estos temas, si bien creemos que estamos mejor educados, más educados y educadas, digamos, en la sociedad en su conjunto, más abiertos, no es tan así. Falta un montón. La realidad es que falta mucho, la realidad es que hay mucho por construir y en la medida en que esto se manifieste más y más, creo que van a bajarse más barreras y van a naturalizarse algunas conversaciones que hoy no se dan. Pensaba que en todo esto que estamos hablando, la ambición, el dinero, cómo se distribuye el poder dentro de las casas, ¿no? La paritaria más complicada. La paritaria más complicada. Digamos, lo que está en la base de todo eso es la desigualdad estructural que tiene que ver con quién se hace cargo de las tareas, de lo que hoy llamamos tareas de cuidado, que hace un tiempo eran tareas domésticas. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Cómo se hace cuando sos una mujer ambiciosa, cuando sos una mujer que produce dinero? ¿Cómo es esa distribución? ¿Cómo se enfrenta esa paritaria? Es un tema complejo. Yo te diría que en mi caso, y necesariamente me tengo que remontar un poco a mi historia. Mi mamá enviudó a los 25 años con 3 niños. Yo tenía casi 3 años cuando ella enviudó, mi hermano más chico 2 meses, el más grande casi 5. Y desde muy chica, en mi casa, yo no tuve personalmente la figura paterna
con todos estos condimentos. Yo no lo viví. Entonces, en algún punto en mi propio desarrollo hay algo que yo no tengo incorporado que me ayudó a ser más desafiante en esta figura. Yo siempre vi una madre que salía a trabajar, una madre que traía el dinero a la casa, una madre que se ocupaba de su familia y una madre a la que yo tenía que ayudar justamente para poder balancear un poco su propia carga, digamos, no balancear, para ayudarla alguito en su propia carga. Y a lo largo del tiempo, desde que yo soy chica y un poco haciendo retrospectiva hoy que entiendo y puedo conceptualizar qué era lo que pasaba, yo siempre fui muy rebelde a meterme en estos modelos tradicionales. Siempre fui la que aprendió a manejar a los 10 años y me enseñó mi abuelo desde chiquita, la que mis novios desde el principio era yo lavo los platos, vos también. Esa cosa de sentarse a ver tele mientras yo levantaba la mesa no existía. Me hacía ruido. O sea, me hacía ruido, me molestaba. Y siempre terminé como entendiendo que me revelaba ante situaciones de desequilibrio que yo no quería vivir. Eso era lo que me pasaba, no lo conceptualizaba. Yo no entendía por qué hacía eso, simplemente entendía que no era lo que yo quería para mí. Hoy entiendo que todo lo que implican las tareas del hogar, la carga mental, la distribución de responsabilidades, tiene que ver necesariamente con una lucha de poder. Tiene que ver con una pelea de poder. Los varones están en una situación de poder queriendo sostenerla para ellos, las mujeres son las que reclaman un equilibrio diferente. La única manera de que ese equilibrio, y hablemos del ámbito chiquitito de un hogar, la única manera de que ese equilibrio cambie es con un varón que venga educado por sus propias madres. O padres. O padres, en el mejor de los casos, que tendría que ser un padre educado para que eso ocurra. O una mujer que incomode, que reclame, que negocie, que demande. Y esa situación es muy incómoda. Y hay muchas mujeres todavía que no quieren ponerse en ese papel. Y hay muchos varones que incomodan a las mujeres que se ponen en ese papel. La hincha, la controladora, un montón de palabras pueden haber alrededor de eso. Y eso se reproduce en todos los espacios, ¿no? Ahí viene el aguafiestas, ahí viene la hincha, ahí viene... Preguntale a tu mujer si podés ir a jugar al fútbol. Sí, el señor es un pollerudo. El señor es un pollerudo. Todos esos conceptos, de vuelta, patriarcado, machismo, sociedad en la que vivimos, hace que cueste mucho ese lugar, porque la verdad que una como mujer que quiere disputar ese poder simplemente para lograr un equilibrio, termina en una situación muy incómoda. Y hay que afrontarla, esa situación incómoda. Entonces, no todas quieren estar en esa posición. Con voces como la tuya, y me parece que con las voces en general de las mujeres que amplifican estos conceptos, tal vez esté allanando un poco más el camino para muchas que quieren de alguna manera salir de ese lugar. Bancarse ser incómodas, digamos, bancarse estar incómodas, ¿no? Porque es eso, ser feminista es incómodo. Es incómodo, definitivamente es un incómodo. Trabajo, es una práctica diaria, entonces... Sí, y con todas las situaciones en las que uno se encuentra, que se da cuenta que hay cosas que tiene mejor controladas que otras, ¿no? Tal cual. O sea, porque en definitiva, quizás incluso en esa incomodidad tampoco estamos llegando a un 50-50. Quizás estamos en un 60-40 o en un 70-30. Pero quizás yo vengo del 100-0 o del 90-10. Claro. Entonces, dar un paso, poder avanzar, poder generar ciertos espacios personales, poder repartir tareas, poder descargar carga mental, es un paso súper importante para que yo ese tiempo lo pueda estar ocupando en otras cosas. Por ejemplo, en mi desarrollo profesional. Por ejemplo, en mi educación, en mi formación. Por ejemplo, en mi tiempo libre, en mi tiempo de ocio. Entonces, creo que yo creo que es fundamental pasar por esa incomodidad para lograr un equilibrio y un bienestar personal que creo que es importante. Salir de la abnegación como valor y llegar a un bienestar personal integral de la mano del otro, ¿no?
Sí, además, una vez que, como decimos las feministas, te pones las gafas violetas, es muy difícil volver atrás. Muy difícil. Entonces, bueno, es un camino sobre el que hay que avanzar de alguna manera. Pensaba en relación a lo que contabas de tu historia personal, de la historia de tu mamá. Hay algo todos los estudios dicen que hay un momento en la trayectoria profesional de las mujeres en las que hay una diferencia importante con los varones, que es la maternidad, ¿no? Lo que llamamos escaleras rotas. Hablamos de techo de cristal, pisos pegajosos y escaleras rotas. En tu caso, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo entró en tu vida? En mi caso, a ver, un poco, y si querés siguiendo el concepto de cómo yo fui como creciendo, cuando yo era adolescente y después cuando estudié mi carrera y demás, yo siempre tuve como mucho miedo, por ejemplo, a quedar embarazada, o sea, pánico. Y tenía muy claro que para mí tener un hijo joven era relegar espacios de desarrollo profesional. Con lo cual siempre como que tuve mucho cuidado en esa primera etapa de mi vida, de mi carrera, de no tener familia. Y fue una decisión muy explícita, incluso bastante dialogada con mi marido en ese momento, que por ahí empezaba como esa cosa de, bueno, empecemos a pensar en tener chicos, qué sé yo, carrera, máster, posición gerencial. Para mí, digamos, yo llegué, no sé, a una posición gerencial a los 29 años y era como que, bueno, ahora puedo empezar a pensar en si tengo o no tengo una familia. Después por cuestiones personales varias, de separaciones y falta de pareja en algún momento, eso se fue postergando. Finalmente fui madre a los 38 de mi hijo Pedro, que hoy cumple 11 años. Así que yo llegué a ser madre ya habiendo sido gerente general de una empresa, con lo cual fue producto también de haber planificado en algún punto toda esa evolución. Y creo que también vino de la mano de haber compartido o de haber seteado con mi pareja, con mi marido, un equilibrio también en ese punto. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, después de que nació Pedro, él decidió tomarse un espacio sabático en su propio trabajo. Me dijo, bueno, ahora que vos estuviste con el gordo en los primeros meses, ahora que vos estás trabajando de vuelta, yo me voy a tomar un tiempo, aprovecho y también puedo disfrutar a Pedro y después vuelvo a trabajar. Y lo hicimos de esa manera. Y yo me iba de viaje y él estaba en casa. Y después de un tiempo él volvió a trabajar y empezamos también a compartir esos espacios. Pero fueron espacios dialogados, o sea, fueron en algún punto hasta exigidos, o sea, caso pandemia. O sea, llegamos a la pandemia también en una situación de sentarse a entender qué haces vos, qué hago yo, cómo hacemos, la call, las 12 el almuerzo, el chico tenía que comer, pero me parece que fue todo muy, fue trabajado, digamos, y fue también entendiendo, creo, de su parte, de parte de mi marido, que no depende todo de él. Y que no es el único proveedor de la familia y que tiene un rol que es compartido y él lo siente como algo que a él lo beneficia, que tiene una presión menor por compartir un montón de situaciones que si fuese él solo el que toma las decisiones, el que gana la plata, el que tiene que tener trabajo y el que tiene que proveer, sería una presión absolutamente diferente. Y él Sí, es la presión del patriarcado sobre los varones también. La presión del patriarcado sobre los varones, que es un tema súper importante, porque de ese tema tampoco se habla. No se habla de la presión que tienen, de las implicancias de esa presión en la salud, en las relaciones. No se habla de cómo se articulan entre ellos en estos temas y en algún punto ese bienestar que logran algunos entender hace que en definitiva la integración familiar sea diferente. Su rol como padres, su rol en la pareja, su rol en la familia ampliada. O sea, hoy el hombre el varón que no le gusta jugar al fútbol tiene un problema hoy. Tiene un problema de integración social, por ejemplo, porque no está en el network de los que van el jueves a la noche a jugar al fútbol o el que el fin de semana hace, o sea, el golf o lo que fuere. Pero digo, el varón no deportista pierde hoy un esquema de sociabilización muy importante para el varón.
Sí, tienen una larga tarea de construcción también ahí. Pero en definitiva, no es que las mujeres solamente sufrimos determinadas cuestiones. Hay muchos ámbitos donde este tipo de cuestiones se manifiestan y no están tan visibilizadas, creo yo. No, y además sabemos que los cambios sociales no los podemos hacer solas. Necesitamos, por supuesto, estar acompañadas Sin ninguna duda. de los varones. No. Esta conversación sin los varones en la mesa proponiendo y empujando el cambio van a ser muy difíciles que efectivamente se den. Cuando hablabas de la ambición y del feminismo, decías que era algo que para vos, digamos, desestigmatizar esos conceptos es algo bastante reciente. ¿Cómo ves tu carrera hacia atrás, tu trayectoria hacia atrás en términos de obstáculos? Porque a veces es esto, una va sorteando obstáculos sin darse cuenta de que son obstáculos, ¿no? Te parece que, bueno, es natural, soy mujer, esto es así, y cuando caes en la cuenta de que no es así, mirás para atrás y decís, bueno, todo lo que pasé. Yo me sigo encontrando con muchas mujeres que consideran que no tuvieron ningún obstáculo en sus carreras. Y yo lo que creo es que están en una etapa donde no tuvieron todavía el tiempo de reflexionar sobre eso. Yo creo que hasta hace 10 años probablemente sentía que no había tenido obstáculos y que había todo fluido. Y cuando empezás a reflexionar y empezás a informarte y empezás a educarte sobre este tema en particular, empezás a identificar cuáles fueron esos momentos, donde para uno eran momentos naturalizados, pero que definitivamente no eran cosas normales. Cuando sos la única mujer en una reunión, cuando sos la única mujer en un equipo de trabajo, cuando estás disputando poder solamente con otra mujer, porque crees que es la única posición disponible que hay para una mujer en un determinado espacio, en un panel, en un directorio, en un equipo gerencial, lo que fuere, es donde te das cuenta que venías teniendo obstáculos, pero no los identificabas como tal. Simplemente no estaban en la foto. Yo creo que hoy en día estamos transitando un camino muy distinto entre mujeres, donde ya vamos de la mano disputando todas las posiciones, no solamente la que entendíamos que estaba disponible para la mujer. Hoy somos mujeres que, si hay una mujer en un directorio, trabaja para que haya dos. Y si hay dos, trabajan para que haya cuatro. Y hay un paid forward de los que me ayudan a mí o las que me ayudaron a mí a llegar, hicieron un trabajo que a mí me toca hacerlo para las que vienen atrás. Y yo creo que esa colaboración y ese armado de red y ese entender que nos tenemos que apoyar entre nosotras en este camino también es algo bastante nuevo, sobre todo en el mundo corporativo. Hoy hay un desarrollo de redes de trabajo, de soporte, de educación, que no estaban hace 10 años atrás o que estaban poco desarrolladas hace 10 años atrás y que hoy tienen una potencia enorme para nosotras. Yo soy parte de varias organizaciones, una de ellas es WCD, Women Corporate Directors. Es una organización que nuclea mujeres de alta dirección, líderes, miembros de directorio, CEOs, en diferentes organizaciones. Y hoy tenemos un nivel de conocimiento de mujeres en posiciones de alta dirección en otras empresas que hace tiempo atrás no estaba. Hoy nos podemos llamar, podemos pedirnos recomendación, podemos pedirnos consejo, podemos pedir ayuda eventualmente ante un cambio laboral, podemos desarrollar nuestra red corporativa, digamos, desde un mundo muy diferente, desde un punto de vista muy diferente. Y creo que eso agrega muchísimo valor. Y hoy todas quienes estamos transitando este camino entendemos y sentimos que realmente vale la pena. Que no hay amenaza de que una mujer te compita por tu puesto, que sino bajen que las barreras. Necesitamos promover liderazgos femeninos. Promover ¿no? liderazgos femeninos, que bajen las barreras de competencia entre nosotras, que haya ámbitos colaborativos de trabajo, que entendamos que eso se traslada también a las empresas en las que trabajamos y donde las mujeres necesitamos tener espacios adecuados de desarrollo profesional. Creo que
creo que se está desarrollando esto muy fuerte. Yo incluso participo en organizaciones público-privadas donde estamos trabajando en esto mismo, donde estamos entendiendo que más allá de los partidos políticos, más allá de las experiencias personales, más allá de las identidades de género, necesitamos entendernos para encontrar espacios de trabajo en común que nos permitan avanzar. Creo que es fundamental y es clave salir de esta cultura de lo incómodo está mal, la competencia está mal, las mujeres somos pocas. Tenemos que empezar a naturalizar un ambiente diferente. ¿Qué pensás de... Bueno, vos decías que te encontrás todavía con mujeres que dicen yo no tuve obstáculos. Sí. Hay algo también de la idea de si yo llegué, todas pueden llegar, ¿no? Más allá de los obstáculos. ¿Qué pensás de esta idea? Porque hay distintos puntos de partida y la verdad es que no todas podemos llegar. Yo creo que no todas podemos llegar, no todas queremos llegar. Yo empezaría por ahí. Yo creo que cuando hablamos de las mujeres no somos todas iguales y no queremos todos lo mismo. Los varones tampoco. Sí creo que hay que ir haciendo segmentación de expectativas para entender a quién le hablamos cuando le hablamos, por ejemplo, a una mujer de llegar a ser número 1 de una organización. Hay mujeres que están cómodas sin trabajar. Es válido. Que lo hagan o no lo hagan por cuestiones culturales, sesgos y demás es otra conversación, pero en principio es una decisión válida. Que haya mujeres que decidan llegar hasta determinados lugares o trabajar en determinadas actividades para balancear su vida personal con su vida laboral, para tener tiempo para cuidar a sus familias, para desarrollar sus hobbies o simplemente para tener espacios de ocio, también es válido. Si hablamos de las que queremos desarrollar nuestra experiencia profesional, ahí empezamos a acotar un poco la conversación. Y el punto es, ¿qué pasa cuando una mujer efectivamente quiere llegar? ¿Y cuáles son esos obstáculos? Y ahí es donde hay algunas mujeres que manifiestan no haberse encontrado con obstáculos. Chapó, buenísimo que así haya sido, pero creo que lo que logramos entender muchas de nosotras es que superamos obstáculos todo el tiempo, con micromachismos en la oficina, con peleas de poder para poder ocupar esas posiciones, con sesgos en las evaluaciones de performance, con sesgos en las evaluaciones de talento, con gap salarial. Digamos, en términos, ya hablando de lo corporativo propiamente dicho, hay muchas cosas que van ocurriendo que de vuelta uno quizás no logra identificar, pero cuando lo mira a la distancia y en perspectiva, están todas ahí, que tenés que superar y que tenés que trabajar. Llegar a ser número 1 no es fácil para las mujeres, no es fácil para los varones, porque tampoco es que todos los varones llegan, o sea, a veces hay conversaciones que parece que todo lo que es difícil para la mujer es fácil para el varón. Para el varón tampoco es fácil. Ojalá todos fueran número 1 de organizaciones, pero no lo son. Entonces, creo que hay un camino que hay que abordar, que para la mujer es más difícil que para el hombre, sin ninguna duda, porque si no, no pasaría lo que está pasando. Pero no es que esté disponible para todos. Hay formación, hay personalidad, hay inteligencia, un montón de cosas que juegan ese juego que definitivamente es más complejo en el caso nuestro. Cuando te pones las gafas violetas y miras el sistema financiero digital, el sistema de pagos digital, ¿qué ves ahí? ¿Hay sesgo de género en el sistema de pago digital? ¿Se ve ahí? ¿Hay algo del manejo del dinero? Se me ocurre que se cruza. Sí, yo te diría, en nuestro mundo, nosotros estamos en el mundo de los medios de pago digitales. Este mundo es un mundo de tecnología. Entonces, lo primero que surge como punto es la poca participación de mujeres en carreras de tecnología. Esa es la base de este tema. Todo lo que es carreras STEM, hay las mujeres no las eligen. La brecha es enorme. De vuelta, hay poco, y si vamos a la base, hay un creer que la mujer no puede estudiar matemáticas, un creer que la tecnología nos excede, un creer que las carreras hard no son lo nuestro, digamos. Entonces ahí vamos con el primer punto. Y el segundo punto es lo financiero, porque este mundo es el mundo
fintech es el mundo de la tecnología aplicado a lo financiero. Y en lo financiero volvemos a hablar de dinero. Es donde estamos entendiendo que tampoco la mujer le está dedicando esfuerzo a cómo maneja su dinero, a desarrollar su independencia económica, su autonomía financiera. De vuelta, temas básicos si quiero disputar poder en mis aspectos personales. O sea, tengo que tener autonomía financiera para poder yo hacer respetar mi punto de vista y mi deseo. Si no lo puedo hacer o no lo tengo, no lo puedo desarrollar, volvemos a foja cero. Entonces, en este mundo se desarrollan los dos temas. Se desarrolla desde el punto de vista de quien trabaja en este mundo la tecnología y el cómo llegan las mujeres a poder ser parte de este mundo. Y desde a quién le damos nuestro servicio, desde la inclusión financiera, desde a quién llegamos con el servicio que nosotros brindamos, también entender que más mujeres tienen que poder incorporarse a la conversación del que el dinero es algo fundamental para el desarrollo de nuestro día a día y que tenemos que ser parte de esa conversación. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con sensibilización, con educación, con promoción? Con todo eso. Es educación, para mí, volvemos siempre a la base, la educación para mí es súper importante, el diálogo, la desmitificación de la conversación, el animarse, el compartir, pero hay que ganar adeptos en esta conversación, hay que de vuelta, hay que abrir, bajar barreras, abrir el tema, poder conversarlo, generar incomodidad. Lo que pienso también es que en términos puramente económicos, si querés, fuera de la conversación sobre el acceso, las oportunidades, los derechos, sumar más mujeres al sistema financiero es mejor para el sistema financiero. Sumar más personas, ¿no? Pero digo, es inclusive desde el punto de vista del rendimiento, ¿no? Totalmente. Y retomando una conversación que teníamos hace un ratito, también el riesgo. Yo creo que hay un tema de cómo asumimos riesgo a las mujeres, y acá metiéndonos en el tema de cómo manejamos el dinero particularmente, que es muy distinto. Las mujeres siempre, si vos mirás cómo funciona la inclusión financiera acá y en muchos países del mundo, sobre todo en los países poco desarrollados, tiene que ver con mujeres en microemprendimientos para poder sustentar mínimamente y en niveles de base a sus familias. Sí. Cuando hablamos de los varones, hablamos de asumir riesgos altos, con inversiones altas, con grandes emprendimientos, no con microemprendimientos. No hay varones desarrollando microemprendimientos, hay mujeres desarrollando microemprendimientos. Siempre para la mujer es lo micro y para el varón es lo grande. Es el riesgo, es el poder, es el ir más allá, es el ganar más. ¿Por qué? Y porque hay un tema de expectativa. La mujer no tiene la expectativa normalmente de ser millonaria, digamos, y de desarrollar económicamente de manera muy, muy sustancial su patrimonio. Para el hombre sí, es un valor tener un desarrollo de patrimonio a lo largo de su vida. Entonces empezamos de nuevo a desarrollar temas que tienen que ver con la base de cómo lo pienso, cómo lo creo. Si yo no creo que eso sea importante, no voy a pelear por eso. Sí, y volvemos a lo que decíamos hace un ratito, y es que la autonomía económica es libertad. Sin duda, es darme la capacidad de decidir. Yo con autonomía económica puedo decidir qué quiero hacer, cómo quiero sustentar a mi familia y si quiero o no estar con una determinada persona. Si yo no tengo autonomía financiera para tomar decisiones, voy a estar perjudicándome en mi propio desarrollo de vida, ya ni siquiera de carrera. Patricia, elegí una frase para vos, para cerrar esta entrevista, que espero que te resuene. Te voy a pedir una pequeña reflexión sobre esta frase que te voy a leer, que es de Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora conocida, que escribimos un libro hermoso que recomiendo mucho, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Buenísima recomendación. La frase dice así: a las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas. Les decimos, puedes tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. Creo que es un excelente resumen de todo lo que hablamos recién. Creo que nos educan para agradar, nos educan para no estar a la par, y creo que todo lo que conlleva lo que venimos conversando es una discusión de poder, es una discusión de posicionamiento, y definitivamente es la base
la educación que le damos a nuestros niños es la base de lo que después ocurre en la sociedad. Una mujer que no confía en sí misma para poder abordar estas conversaciones no va a poder lograr esa evolución de la que estamos hablando ahora. Buenísimo, muchas gracias. Un placer.